Vamos a ver. Y voy a compartir. ¿Me avisan, por favor, Susan o los demás, cuando vean mi cuaderno, por favor? Listo, profe. Gracias. Vamos a ver, la clase pasada, la semana pasada, de hecho, dedicamos un gran tiempo a explicar lo que eran los diagramas de fases, con la presión de vapor, las temperaturas, a partir de los potenciales químicos, por ejemplo, si podíamos convertir, fusionar aumentando la presión a una temperatura por debajo de la temperatura normal de fusión o estándar de fusión. Vimos lo que era el diagrama de fases de una manera muy general para poder distinguir entre un sólido, un líquido y un vapor, o las distintas fases que puede tener una serie de componentes. Analizamos el punto crítico, la temperatura crítica, la presión crítica. Hicimos un pequeño ejercicio con respecto a el grafito y el diamante, porque habíamos empezado con la ecuación de Clapeyron. La ecuación de Clapeyron que me relacionaba la presión con las temperaturas en el equilibrio. Vamos a ampliar esa ecuación de Clapeyron. Entonces vamos a continuar con lo que es diagramas de fase. Y lo que tendríamos es, vamos a evaluar lo que es la ecuación de Clapeyron en el equilibrio líquido-vapor. Recuerden que normalmente tendríamos tres tipos de equilibrio: líquido-vapor, sólido-vapor, sólido-líquido. Y cada uno pues con su justificación del desarrollo de la ecuación de Clapeyron en estos casos. ¿Ok? Si yo tuviera que aplicar la ecuación de Clapeyron al equilibrio líquido-vapor, la ecuación tendríamos que es derivada de la presión en el equilibrio es igual al delta H de evaporación entre la temperatura de equilibrio por el delta V de T de equilibrio. Compárenla con la que vimos, la ecuación. Esto es simplemente la forma generalizada, vimos la vez pasada, la forma generalizada, que era dP de equilibrio era delta S entre delta V, pero estoy cambiando el delta S por delta H entre T, ¿ok? Q entre T, ¿ok? En este caso. Pero vean que para el caso del líquido vapor, nuestro delta V, por cierto, aquí se me olvidó, es delta V molar y el delta H estándar molar. Para el caso del líquido vapor, el delta V sería volumen del gas menos el volumen del líquido, ¿verdad? Volumen molar del gas menos el volumen molar del líquido. Pero claramente el volumen de un gas molar es bastante más grande que el de un líquido. Para nuestro caso, para este caso particular, el volumen molar del gas es mucho más grande que el volumen molar del líquido. Esto me ayuda a simplificar pues, bastante la ecuación. Tendríamos que entonces la derivada de la presión en el equilibrio es igual al delta H de evaporación entre temperatura de equilibrio por el volumen molar del gas entre el dt de equilibrio. ¿Ok? Vamos a ver, en estos casos, cuando tenemos el caso, digamos, del punto de ebullición, cuando tenemos presiones muy bajas, no presiones no tan altas, podemos suponer que el gas se comporta idealmente. Si suponemos que el gas se comporta idealmente porque las presiones en las cuales se da la evaporación no son muy grandes, entonces, suponiendo que el gas se comporta idealmente, pues puedo sustituir, ¿verdad? El volumen molar del gas
el volumen molar del gas sería, volumen molar del gas sería R T de equilibrio entre la presión de equilibrio. ¿Ok? Vamos a tratar de meter esto en la ecuación y vamos a meter los datos como si fuera un gas ideal en lugar del volumen molar del gas y vamos a reordenar. Si yo reordeno y acomodo, quedaría dP de equilibrio entre la presión de equilibrio, que sería para arriba, sería delta H entre RT cuadrado, ¿sí? Igual delta H de evaporación entre R T de equilibrio al cuadrado de T de equilibrio. ¿Ok? Esta, chicos, todavía no la voy a integrar, pero porque es la forma general. Esta ecuación se conoce como ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Ok? Es la forma general, lo que es decir que me permite resolverla de forma ya integrada. Vamos a integrarla. En este caso sería la integral desde P1 en el equilibrio hasta, bueno, voy a ponerlo abajo. P1 hasta P2, ambos en el equilibrio, del dP en el equilibrio sobre P. Esto obviamente es logaritmo neperiano de P2 entre P1 en el equilibrio. Hagamos para allá, sacamos la R, sería 1 sobre R por la integral de T1 hasta T2 del delta H de evaporación, ay, perdón, del T1 entre temperatura de equilibrio al cuadrado de T de equilibrio. Hay una cosa muy interesante, chicos, cuando pongo esta expresión, vean que en muchas ocasiones en el curso hemos visto que las entalpías están dentro de la integral y casi siempre las sacamos de la integral. Esto pues en muchas ocasiones es válido. Decimos que la entalpía o la entropía son particularmente la entalpía o la energía interna son independientes de la temperatura. Pero si ustedes recuerdan hace varias semanas cuando veíamos primera y segunda ley, pues la entalpía puede ser dependiente de la temperatura. Además, recuerden que existe aquella fórmula que dH de T es igual al delta Cp. Es decir, necesitaríamos el delta Cp para verdaderamente poder definir cómo la entalpía depende de la temperatura. Porque en muchas ocasiones sacamos la expresión, el término de delta H, lo sacamos fuera de la expresión, porque lo consideramos que es independiente, pero no siempre es así. En ciertas circunstancias, por lo menos para este curso, a no ser que yo les diga a ustedes, consideren que el delta H es dependiente de la temperatura de tal manera que, y les doy por ejemplo, delta H es igual a A por T más C, T cuadrado menos el Cp entre T. Tendrían que meterlo en esta expresión y hacer la integración correspondiente. Pero no es algo habitual en los casos en los cuales estamos trabajando. Pero les se los indico por si en algún momento de la vida tienen que hacer un cálculo con entalpías y está dentro de una integral, no lo consideren siempre como constante. Analicen las circunstancias en las que están porque puede que en esas variables de temperatura y de presión el delta H no sea independiente. En este caso consideremos que es independiente, entonces lo sacamos de la integral, resolvemos todo y la formulita me quedaría logaritmo neperiano de P2 entre P1 en el equilibrio es igual a menos delta H de evaporación entre R y sería 1 entre T2 de equilibrio menos 1
entre T1 de equilibrio. De que ya ahí está la ecuación prácticamente lista. En muchas ocasiones, por facilidad, uno utiliza una unidad de presión estándar. Considera que el logaritmo de la presión 1 es una atmósfera. Si yo considero que P1, la presión atmosférica, si considero que P1 es una atmósfera, entonces me queda una expresión ya bastante genérica. Vean que esto solamente cuando es una atmósfera, o sea, presión atmosférica. Entonces yo digo, logaritmo de la presión en el equilibrio, la P2, es igual a menos delta H de evaporación entre R, 1 entre T2, por la temperatura de equilibrio ya, menos 1 entre T1. Pero como ya puse que la presión 1 es una atmósfera, a una atmósfera la temperatura 1 en el equilibrio es la temperatura de ebullición, que es cuando normalmente pues se dan los procesos de ebullición. Ponerle TB, de T-boil. ¿Ok? Esta formulita, las dos, la primera, la que está aquí arriba, y la segunda son las mismas, con la diferencia de que esta última que estoy colocando acá es a condiciones atmosféricas. Por eso cambié T1 por temperatura de ebullición y P1 por una atmósfera. Por eso ni siquiera aparece el otro logaritmo, porque vean que logaritmo de P2 entre P1 es como logaritmo de P2 menos logaritmo de P1. Paso logaritmo de P1 a la derecha, pero como es 1, logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Simplemente se los doy ahí para que lo tengan en consideración. Para esto, me faltan creo que, por cierto, hablando de esto ya que estamos, algunos grupos todavía no han entregado los videos. Me falta que prácticamente, aquí los tengo, perdón un momento. Necesito que me indiquen cómo lo llevan. Susan y Litzy ya lo entregaron, ¿verdad, Susan? No lo hemos entregado, lo tenemos listo, pero vamos a grabarlo. Perdón. Ok, pues entonces para que por favor antes del examen, ¿verdad? Porque además les sirve a los demás compañeros para estudiar. También se les había asignado uno a Fabiola, Melanie y Josué. ¿Ya lo tienen? ¿Está alguno aquí disponible, chicos, de los tres? No. Y también le di uno a Alexander y a Enzo, que ese sí los habían hecho. Entonces falta de asignar ejercicios a Brittany y Melanie y a Jocelyn y Gemma, ¿correcto? Profe, a mí y a Melanie ya nos asignó uno. Ah, muy bien. Ok, ¿cómo lo llevan entonces? Ya lo empezamos a No resolver, tenemos que mandárselo a usted para que lo revise. Ok, porfa. Y entonces me faltaría Jocelyn y Gemma. ¿Es correcto? ¿Alguna está presente? Yo, Gemma. ¿Para quién? Muy bien, Gemma. Verá que ustedes no tienen ejercicio, ¿verdad? Sí, profesor, faltamos nosotros. Ok, entonces les voy a dictar ahora un ejercicio para que lo hagan. Igual las demás compañeros pueden utilizarlo para estudiar. Perfecto. Dice, para que lo copien Jocelyn y Gemma, recuerden, lo tienen que hacer, me lo envían a mí para revisarles que tenga sentido y luego lo preparan ustedes en un video de YouTube donde lo están explicando de una manera pues más pedagógica, más entretenida para que si alguien tiene que ver algún momento esta clase del mundo, alguien que vea el ejercicio, pues pueda ver el análisis que ustedes hicieron. Dice, la presión de vapor de un líquido, la presión de vapor de un líquido se mide como función de la temperatura. Eso siempre, por cierto, chicos. Se mide como función de la temperatura. Calcule la presión de vapor. Momento, perdón. Voy a juntar algunos datos. Analicen los datos adjuntos. Analicen los datos adjuntos. ¿Ok? Y la primera parte dice, graficar logaritmo de la presión de equilibrio versus 1 entre la temperatura de equilibrio.
y obtener la recta de mejor ajuste. La recta de mejor ajuste. La segunda pregunta es, usando la ecuación de Clausius-Clapeyron, calcule el delta H de evaporación y el punto de ebullición normal del líquido cuyos valores se asignan. Valores se tabulan. Están tabulados. Este lo voy a poner aquí, por cierto. Bueno, ese es el que tiene ahí. Los datos son, voy a poner la grafiquita, la serie de datos. Ahí, para ver. Listo. Sería las temperaturas de equilibrio en Kelvin y la presión de equilibrio en Torricellis. 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315 y 320. 13,8, 17,9, 34,7, este es un 7, perdón. 17,9, 34,7, 46,1, 61,2, 82,1, 107,4. No, de momento, esperen que me brinqué uno. 17, ya, perdón. Aquí ya veo donde me perdí. Sí, en el de 285 me olvidé. 25,2. 25,2. 139, 107, 139,1 y 180,3. Uy, qué feo me quedan los 8. 180,8. Ok, ahí tienen los datos, tienen que hacer esa gráfica, la recta de mejor ajuste y calcular delta H y punto de ebullición normal del líquido que nos da esos datos. Está bien, perfecto. Ahí les doy un momento para que lo tengan disponible. ¿Ya lo copiaste, Gemma? Sí. Ok. Vamos a ver, chicos, ya tenemos una ecuación. Recuerden que vimos que los diagramas de fase pues suelen ser 3 líneas, 3 equilibrios, sólido, líquido, líquido, vapor, líquido, sólido. Perdón, sólido, líquido, líquido, vapor y sólido, vapor. ¿Ok? Ya tenemos una. Para el caso haciendo todo el mismo análisis, para el caso del equilibrio, ¿dónde está el primero? Aquí tenemos equilibrio líquido-vapor. Vamos a hacer ahora el equilibrio sólido-vapor. En el equilibrio sólido-vapor, prácticamente trabajamos de la misma manera. Hacemos todo lo mismo, imagínense. Delta V es volumen del gas menos el volumen del sólido. Razón de más para decir que el volumen del gas es mucho más grande que el del sólido. Se desarrolla la misma ecuación y lo que encontramos es una formulita que dice logaritmo
neperiano de P2 entre P1 en el equilibrio es igual, ahora que sería menos delta H de sublimación, ¿verdad? El proceso de sólido vapor, menos delta H de sublimación, R, 1 entre T2 de equilibrio, menos 1 entre T1 de equilibrio. Este sería la gráfica, la tabla o la ecuación para sólidos vapor. Pero ustedes me van a decir, falta una, ¿verdad, profe? Esta está, repito, pueden intentarlo hacer en la casa para que practiquen cómo obtener esa ecuación. Es prácticamente lo mismo que hicimos con el líquido vapor. Va a cambiar un poquito con la otra, el equilibrio sólido-líquido. En el caso del equilibrio sólido-líquido, va a suceder lo siguiente. Ahí no puedo hacer aquella aproximación. Cuando digo delta V en la ecuación de Clapeyron, de aquí sería volumen del líquido menos volumen del sólido, pero ahí no puedo hacer a ningún insignificante porque los dos son similares, podemos decirlo, ¿verdad? Prácticamente incompresibles. Entonces, en este caso, cuando hago la ecuación, yo digo que el dP de equilibrio es igual al delta H de fusión, ¿verdad? Porque es un sólido líquido, entre la temperatura de equilibrio por el delta V molar, ¿verdad? Por el dt de equilibrio. Aquí arriba también me faltó el molar. Bueno, en este caso no puedo hacer la separación, tengo que dejar el delta V. Entonces vean que me facilita o me simplifica bastante, porque sería la integral de P, sería la integral de P1 hasta P2 del dP de equilibrio. Igual voy a también sacar el delta H considerando que es constante y voy a sacar también el delta V, digamos que no me afectaría por la temperatura. Entonces delta H de fusión entre el delta V es la integral de T1 hasta T2 del dt de equilibrio entre el T de equilibrio. En este caso nos va a quedar una ecuación que sería P2 menos P1 en el equilibrio es igual al delta H de fusión entre el delta V por logaritmo neperiano de T2 entre T1 en el equilibrio. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo, considerar que la presión, si P1 es una atmósfera, entonces me quedaría que la presión de equilibrio sería una atmósfera más el delta H de fusión entre el delta V, logaritmo, y aquí sería T entre la temperatura de fusión, porque estamos a la presión atmosférica. Pero la importante, digamos, si no tomamos esta consideración de las condiciones estándar, pues nuestra ecuación para el equilibrio sólido-líquido sería esa. Y ahí tienen ustedes disponibles las tres ecuaciones para los tres gráficos, para las tres líneas de nuestro diagrama de fases. Ahora, vamos a proceder a hacer el diagrama de fases del agua. ¿Ok? Este diagrama de fases nos va a valer como el quiz de esta semana. Lo tienen que hacer bonito y me lo mandan. Es una actividad muy interesante porque es prácticamente sustituir, pero me gusta porque no estamos acostumbrados a hacerlo, nunca es en las carreras. Yo nunca lo hice en mi carrera y yo que soy químico. Normalmente hacer un diagrama de fases implica mucha experimentación, sacar datos y datos de presiones, temperaturas. Ahora les voy a dar las ecuaciones para el caso del agua,
Para que vean qué increíble solamente el agua, que es una sustancia bastante pues sencilla, cómo puede llegar a complicarse. ¿Ok? Recuerden, en primer lugar, calcular la temperatura para el diagrama de fases. Un momento para acomodarme. Vamos a hacer el diagrama de fases del agua. Aquí voy a poner por cualquier cosa para que no se olvide. Entrega lo antes posible del diagrama al correo del profesor. Y me refiero a un diagrama con las bien marcadas cuáles son cada una de las curvas, los ejes, todo bien tabulado. A la hora de hacer el diagrama de fases, lo primero que es indispensable en un diagrama es el punto triple. ¿Cómo calculamos el punto triple? Para calcular el punto triple, digamos, la ecuación general sería temperatura en el punto triple es igual delta H de evaporación menos delta H de sublimación, delta H de sublimación, y todo esto es el numerador de un denominador bastante más grande que es R logaritmo neperiano de la presión 1 entre la presión inicial menos delta H de sublimación entre la temperatura T sub 0, temperatura estándar, es en la que se da el cambio, más delta H de evaporación entre la temperatura 1. ¿Ok? Si nosotros trabajáramos con esto, tendríamos que tener una serie de datos, nada más les comento la fórmula. Tendríamos que tener una serie de datos en que, por ejemplo, tengamos la presión de vapor en el sólido y en el líquido. De hecho, les voy a dar esos datos, la verdad. Vamos a tener los datos. Sería presiones de vapor. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Muy bien. Acá. Ahí. En este caso, lo que tendría sería, voy a darle, bueno, aquí, perdón, me faltó un pedazo aquí. Tendríamos el hielo y en agua. Hielo y agua. La presión de vapor en el equilibrio. Esas son las presiones de vapor en el equilibrio para cada uno de los dos y estarían en Torricellis. Y aquí tengo la temperatura en Kelvin. Ok, 263.15, 263, 264 hasta 267. 263, 264, 265, 266, 267.15. Eso sería, vean que las temperaturas desde 263 hasta 267, pues tenemos el agua hielo, ¿verdad? Sólido. Entonces, la presión de vapor en esas temperaturas sería, perdón, 1,95, 2,131, 2,326, 2,537 y 2,765. Ok. Voy a continuar con desde 278 hasta 282. 278,
279. Ay, perdón. Maldita dislexia. 279, 280, 281, 282. Vean que en este caso, a esas temperaturas, nuestra presión en el equilibrio no sería sobre el líquido, sobre el sólido, sería sobre el líquido. Entonces, aquí tendríamos, serían valores para el agua líquida, 654.3, 7013, 751.3, 8045, 8609. Ok, vean qué interesante. Estos son valores. ¿Por qué tomo en particular estos valores? Por una razón. ¿Se acuerdan que les comentaba que en el momento, por ejemplo, esta ecuación de la temperatura del punto triple se obtiene igualando las de las distintas gráficas que vimos hace un ratito? Y dentro de esas gráficas, recuerdan que dijimos que, por ejemplo, si tenemos un delta H de evaporación o un delta H de sublimación, tiene que ser independiente de la temperatura para sacarlo de la integral. Eso lo puedo hacer con estos rangos de temperaturas. Estos me permiten, en ese rango, poder sacar el delta H de sublimación o el delta H de evaporación de la tabla, de la integral, perdón, y poder utilizarlos. ¿A qué me refiero, por ejemplo, ahora sustituyendo? Si ustedes sustituyen, el R ustedes ya lo saben, 831.4. ¿Qué es el P1? Sería la presión más alta, o sea, esta 8609. La P0, 195. El T0, 263.15. T1, 282.15. Si me hacen el favor y me calculan eso, y les voy a decir los delta H, el delta H de evaporación del agua y el delta H de sublimación. Para el caso del agua, el delta H de evaporación es igual a 447.4 por 10 a la 4 joules sobre mol. Y el delta H de sublimación es mucho más alto, ¿verdad? 501 por 10 a la 4 joules sobre mol. Si me hacen el favor y me dicen cuánto les da ese valor. Se los agradecería. Para sacar la temperatura del punto triple del agua. El R era 8,1314, ¿verdad, profe? 8,314 exactamente. Ah, ok, gracias. Por cierto, Fabiola, ahora que estás, ya veo que llegaste, que no se te olvide, por Sí, favor, a profe. tus compañeras hacer el video. video, sí, para que no les Sí, quede señor. para el final. Sí, sí. Es que esta semana la tuvimos un poco intensa con termo, pero ya vamos a hacer eso. Sí. Por No, el tranquila, proyecto gracias. y la tarea. Gracias a usted. No. Cuéntenme a ver cuánto les está dando. A mí me dio 273,45. 273,45 chayotes. Kelvin. Ok.
¿Quién me lo confirma o me lo niega? A mí también, profe. Vean qué interesante, chicos. Este es el valor que le está dando a mi querida Susan Redondo. Pero si yo me voy a la literatura en este momento, aquí tengo un libro es un handbook, la temperatura del punto triple medida, la que debería ser, aquí la voy a poner, no la voy a poner en negro para que no se confundan, es 273,16 Kelvin. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué justificación me darían? Susan, ¿qué dirías vos? Redondeos. No me sirve esa no, usted es una ingeniera más fina, usted es más fina, híleme más fino. ¿Qué cree que es un argumento por el cual tu cálculo, que está bien, no te dio lo que debería ser, 273,16? Es que, bueno, es que sí, yo diría que es por redondeos más que todo por el delta H y así, ¿Qué? ¿Pero qué? Pero, mm, Litsi, ¿qué pensarías vos? Cifras significativas en... No, algo más, busquen algo más, digamos, menos, es Matemático. que, no, es que esas son obvias, estas que me comentan esas son, digamos, muy obvias. Siempre que hagan un cálculo, digamos, de este estilo, pues las cifras significativas y el redondeo, pues van a llevar el error asociado. Pero algo más, digamos, de la misma fórmula, de los orígenes de la fórmula, ¿qué pensarían? ¿Alexander o Melanie o Fabiola, qué pensarían? Se los comenté dos veces, de hecho, les hice dos comentarios al respecto de eso. Susan no iba tan perdida, porque me habló algo del delta H. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay un error? creo que, bueno, no recuerdo específicamente como el nombre, pero creo que era lo que habíamos visto que eso había como que sumarle algo extra. Es que ese tema no lo he repasado, pero que nosotros como que lo obviábamos porque era como muy pequeño. Ok, Era una o sea, sumatoria de no, algo. no está mal, alguien que me ayude. O sea, la idea, no estás mal, Susan. Lo que estábamos diciendo y que les dije ya, se los comenté dos veces hoy, es que cuando tenemos las ecuaciones de Clapeyron, sacamos los delta H de la integral, recuerdan, y dijimos que los sacamos de la integral porque consideramos que en un ámbito pequeño, pues son independientes de la temperatura. Pero este error se da por esas suposiciones. El pensar que el delta H de evaporación o el delta H de sublimación o cualquier delta H se puede sacar, hacer esa barbaridad, por así decirlo, implica hacerlo con ciertas condiciones. O sea, sáquenlo, pero tienen ciertas limitaciones. Lo puede hacer en tales casos. Vean que ese es el que sacó Susan, que me dijo Susan de primero, fue con estos datos que son muy limitaditos. Pero vean que la diferencia cualquiera diría, ustedes, digamos, les dirían que esto no es significativo, que esto es prácticamente lo mismo, pero aquí sí estamos siendo lo más justos y precisos posibles y exactos. Esa diferencia se debe a que nuestro ámbito es muy limitado, en el cual hicimos la consideración de delta H independientes de la temperatura y pues el error asociado a esa suposición. ¿Ok? Ya tenemos nuestro punto triple. 273,45 o bueno, el teórico 273,16. O sea, oiga, qué increíble. Pónganse a pensar, a 273,16 tenemos sólido, líquido y gas. Como que uno no se lo imagina, ¿verdad? 273 es casi 0 grados Celsius. Entonces, hasta cierto punto, yo me imagino, por ejemplo, ahorita el sólido y el líquido, pero claro, es que siempre ahí va a estar la presión de vapor, ese poquito de vapor que va a estar por encimita de la temperatura de fusión, en el caso del agua, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacer la primer gráfica. La primer gráfica es la del equilibrio líquido-vapor, ¿ok? Para esa
vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar directamente la ecuación. Es trabajar con la que sacamos de Clausius-Clapeyron del líquido vapor. Hacemos la suposición de que en este caso la que les voy a decir, ya yo hice los cambios del delta H de evaporación, como con el delta Cp, el Cp del agua gaseosa y el Cp del agua líquida, los introduzco en la expresión de Clausius-Clapeyron, y la expresión que les voy a dar, usando los datos que tienen ahí, que les puse yo en ese límite, en ese espacio limitado de datos, nos da que para el equilibrio líquido-vapor, para el equilibrio líquido-vapor, tenemos, y la presión en el equilibrio sería, es igual a 8,609, ven que es la última presión que vienen en los datos, 8,609 por E elevado a la menos 5,65, el delta H de evaporación, menos 5,651 por 10 a la 4, perdón, por 10 a la 4 entre R1 entre T de equilibrio menos 1 entre 282,15, que vean que es la temperatura más alta de los datos, 15, menos 41,71 entre R por logaritmo, aquí, por logaritmo neperiano de T entre 282. Eso es esa es la primera línea que van a sacar ustedes. Líquido vapor, o sea, y ojalá utilicen los datos, pueden meter más ahí con más detallitos, de entre 278 hasta 290, pueden llegar incluso a 300, ¿ok? Pero superando el 278,15. Incluso pueden trabajar metiendo 10 datos entre 278 y 282, pueden meter ahí con varios decimales, o poder llegar hasta 290 tal vez. Ya eso es un poquito más, pero vean que lo que tienen que hacer es ir metiendo temperaturas de equilibrio aquí, T y T, y les va a dar una P. T y T y una P. La misma T, ¿verdad? T es la variable independiente, la presión es la variable dependiente, porque recuerden que vamos a ver aquel gráfico que tiene en el eje de las Y la presión y en el eje de las X la temperatura. ¿Ok? Ya les voy a dar los demás datos porque las demás ecuaciones para que podamos ir trabajando con los datos. Este les va a dar una de las líneas, la línea que separa el líquido y el vapor. ¿Ok? Y ven que es prácticamente exponencial, ¿verdad? Pueden hacerlo por encima del 278 y pueden llegar hasta 300, 310. ¿Ok? Esta es equilibrio líquido-vapor del agua. Vamos a hacer la del equilibrio. ¿Cuál tengo por acá que estaba haciendo ahorita? Sólido-vapor. Para el equilibrio sólido-vapor, la ecuación es la siguiente. Es la presión en el equilibrio sobre el sólido, ¿verdad? Porque en el caso de la de arriba sobre el líquido, aquí voy a ponerlo, aquí es sobre el líquido y esto es sobre el sólido. Es igual a 1,95, vean que es la presión más baja de los datos que sacamos, 1,95 por E a la menos 5,101, el delta H de sublimación, 101 por 10 a la 4 sobre R
1 sobre T de equilibrio menos 1 sobre 263.15. Segunda ecuación. Vean que para esas chicas y chicos tienen que meter temperaturas que estén por debajo de 273, porque estamos en el sólido, ¿verdad? Por debajo de 273,15 o 273, digamos, del punto triple todavía. Las del equilibrio líquido-vapor por encima de 273, 274, hasta 300 pueden llegar. Las del sólido vapor por debajo de 273. Vean que pueden llegar 266. Aquí tienen 5 datos. Bueno, 4. Pueden bajar un poco más, 262, 261, donde ya sabemos que hay nada más hielo, ¿verdad? Ya estamos por debajo de la temperatura de fusión del hielo. ¿Ok? En estos, ahorita prueben hacer unos 5 datos, chicos. 5 o 6 datos y ya luego el que me mandan a mí, pues le ponen más datos para que quede más bonito. Lo que pueden hacer es que cada curva le ponen un color distinto. Luego lo que hacen es que ponen las dos gráficas en una sola. Hagan cada una independientemente y luego las suman. Que pueden agregar gráficas en una sola. Quien vaya teniendo alguna, por lo menos una de las dos, nos manda una fotito para verla en el WhatsApp. Es un trabajo muy interesante hacer esto. Les voy a dar la última, pero la última, mientras ustedes van trabajando con eso, luego la copian. Es la del equilibrio sólido-líquido. Recuerden que tenía la característica de que cambiaba la forma en la que revisábamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. En este caso, quedaría que la presión en el equilibrio es igual a 4,588 4,588 menos 2,766 por 10 a la 7 logaritmo neperiano de t entre 273,16, que es el punto triple. Esta última, chicos, pueden seguir trabajando, nada más. Ay, perdón, me hice una. En esta última es la que tienen que tener más cuidado a la hora de meter los datos. Cuando tengan las primeras dos, ya ahorita les comento de esta última. Si pueden analizar y mandar a alguno de ustedes la gráfica de las primeras dos, se los agradecería. Y ojalá que estuvieran unificadas ya en una sola gráfica. Pueden ampliar los márgenes, porque vean que después cuando me la mandan, la pueden mandar en más bonito. Pero vean que, por ejemplo, el líquido vapor, los datos que metan, que estén por encima de 273,16, para que sea hasta líquido. Y las del sólido vapor, que estén por debajo de 273. Porque luego ir acercando sus puntos, los puntos que ustedes eligen de temperaturas, les va a ayudar a que quede una gráfica más bonita. Por aquí me espero, ustedes nada más me avisan. Perdón, está esperando que hagamos la gráfica. Oh.
Sí. Ok. Es que, bueno, apenas llevo la primera. Ah, no importa, mándamela a ver cómo le quedó. Ok, ¿la mando por aquí o por WhatsApp? Por WhatsApp la puedo ver mejor. Ok. Está. Nada más puse como un montón de números, ¿verdad? No, no es como No la importa. definitiva, pero ahí se ve la forma. Se ve que es exponencial. Sí. Vamos a ver. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el punto más bajo, Susan, que mandaste ahí? ¿200 qué? 278.15, empecé desde Ah, ahí, ok, pero tengo que ok, ampliarlo. ok. Ahora, bueno, metiste un montón de puntos. La siguiente, para no apresurar, para que no tardemos tanto, la siguiente es el 2, 4, 6, 8, 10, 12. No, no, ¡Jue! ¡Qué pero mujer más sí. Es que intensa! Muy los bien, ¿no? puntos, Excel lo hace solo, yo nada más escribo la fórmula una vez y ya. Ah, no, está bien. Easy peasy. Pues entonces hágala a ver cómo le sale la del sólido vapor. O alguien más que la tenga, ¿verdad? Parece mentira, tiene toda su ciencia ponerse. Ustedes les invito, repito, si quieren ensayar y practicar esto, pueden haber agarrado cada una de las ecuaciones que hicimos al inicio de la clase, las de los tres equilibrios, hacer las suposiciones, buscar los datos y llegar a estas ecuaciones. Eh, Estas están muy limitadas a este rango de temperaturas que yo les mandé por acá y de presiones de vapor, pero la pueden ampliar y pueden hacerla para cualquier sustancia que quieran. Algunas sustancias, obviamente, las gráficas pues se complican bastante, sobre todo cuando son sólidos. La gente que estudia materiales tienen unos diagramas de fases que son, no sé qué adjetivo utilizar, particulares, porque el agua es uno bastante más sencillo, pero cuando ya empezamos, por ejemplo, con el hierro, creo que es uno, el hierro tiene un diagrama de fases bastante particular porque tiene varias formas, tiene eh, varias fases, pues varía considerablemente. Pero repito, siempre suele ser pues muy interesante analizarlos. Profe, entonces, bueno, ya puse la ecuación, pero entonces la de líquido vapor, ¿a cuál temperatura lo pongo? Imagínate que tenés que tener líquido, entonces puedes llegar hasta 300 y resto, porque acordate que la idea no es llegar muy arriba, porque ya muy arriba sería ¿qué? La temperatura crítica. Ujú. Entonces, imagina, pero ve vos misma la lógica, Susan y compañeros. Si estamos haciendo una gráfica de líquido vapor, queremos que el agua esté líquida. O sea, ¿hasta cuánto máximo podemos llegar? 373, ¿verdad? Porque hasta ahí ya tendríamos el agua líquida. Todo por debajo, pues es agua, perdón, todo por encima ya sería agua gaseosa, nada más. Entonces, así como lo hiciste, está perfecto. Esa cantidad de datos y hasta ese nivel, hacia ese máximo de temperatura, pues ya nos da una idea. La idea es, lo importante es que la gráfica que manden, que ustedes la entiendan y que puedan visualizar lo importante, separar las distintas fases y visualizarlo bien. Les repito, por si acaso, a los compañeros que se conectaron más tarde, que el tema de partición va a ser de estudio independiente. Entonces, no vamos a estudiar este semestre la cantidad de materia que se veía de partición, sino que va a ser un estudio independiente muy resumido. Antes era un libro completo, el libro se llama Environmental, ¿cómo era? Environmental Chemistry, de un señor Schwanzer, que trabajaba o trabaja el tema de partición, que es un tema de contaminación, por ejemplo, de fases líquidas, de agua, de tierra y de aire. Y veíamos a veces hasta 8 capítulos, era una barbaridad, eso
Eso hay que rediseñarlo próximamente. Vamos en una transición para cambiar este curso e ir poniendo más cosas de termo. Pero entonces yo les voy a indicar, les voy a mandar la bibliografía, es muy pequeña, para que ustedes la lean y la analicen. Para la próxima clase, semana, ya iniciar con el tema de cinética, para poder evaluar pues el tema completo de lo que es el curso, que es termodinámica y cinética. Ok, profe, gracias. Profe, ¿y eso entraría en el quiz? ¿O no es solo de estudio independiente? Es solo estudio independiente, llegaría se evaluaría nada más en el examen. Ah, ok. Profe, Y se evaluaría, sí, perdón. No, disculpe, continúe. No, continúe usted, por favor. No, que si este jueves tenemos quiz. Es lo que les estaba diciendo. Tienen que entregarme este diagrama de fases. Ok. Y perdón, profe, ¿qué me estaba diciendo del examen? Nada. Ah, ok. Gracias. ¿Me estás graficando, Fabiola? Viera que es que, no sé, mi compu está muy rara y entonces se me pegó el Excel. Ok. Entonces ahorita Bueno, vuelvo a intentar. los demás, si alguien lo está intentando, por favor, me avisa. Bueno, aquí está. Ven, excelente. La idea de la de Susan, brillante. Me gusta mucho porque entonces vamos viendo qué le falta a ese, Susan. Me refiero En- para completar el diagrama de fases. Falta una línea en el centro, ¿verdad? sí, sí. A eso me refiero, porque vean que prácticamente, si ustedes ahorita abren el WhatsApp, que Susan mandó esta gráfica, tenemos la del líquido vapor y la del sólido vapor, cada una aproximándose al punto triple. Del punto triple va a salir la otra. De hecho, luego Susan puede poner ahí, o ustedes pueden poner el punto triple, hacer un cálculo aproximado de la presión en el punto triple. No es necesario, pero pueden ir acortando y acercándose al punto triple, acercando, por ejemplo, cuando las dos curvas se junten, y la tercera que van a hacer es esta última. Esa ya no la mandes, usan la última, la hace cada uno de ustedes. En esta última, el equilibrio sólido-líquido, nada más tienen que tener un cuidado, que si ustedes empiezan a meter valores, por ejemplo, yo voy a intentarlo en este momento. Vean que estamos en el sólido líquido. Esta curva es sumamente sensible. Voy a probar un momento. 4,588 menos 2,766 exponente a la 7 por... ay, a ver si prendo la luz que no veo. Ajá, por el logaritmo de 273.1558 entre 273.10. Si ustedes empiezan a meter valores de T, les va a dar valores de P gigantescos. Entonces, lo que tienen que trabajar es con muchos decimales en la temperatura para tratar de bajar ese valor de presión y no llegar al 273, digamos, 16, superarlo. Porque si ustedes ponen 273, 16,1, ya les da negativo. Entonces, lo que tienen que hacer es 273,1589. 15,589. No. Tienen que empezar a tratar de bajar los valores de presión, porque si no si ustedes empiezan a probar, yo estoy ahorita probando, dan de 400 para arriba. Si ustedes ponen 273.15, les da 1000. Entonces, claro, cuando hagan esa gráfica y la metan con la que, por ejemplo, mandó Susan, no la van a visualizar bien. Tienen que dar valores de presión muy bajitos. De hecho, a Susan, en la que ella manda, si ustedes se dan cuenta, los valores de presión están casi llegando a 16.
Entonces, meter estos números no les va a salir. Entonces, tienen que poner 273,15 y varios decimales. 1599. Y nosotros elegimos los decimales, ¿verdad? Y nada más como. Sí, ustedes eligen nada más, pues ustedes empiezan a probar. Empiezan a probar dentro de esa yo ahorita estoy probando, por ejemplo, puse 273,1599. Si pongo 273,1599, ya me da 14, ¿ves? Tiene más sentido. Entonces, es empezar a probar valores para que puedan entrar dentro de la escala que están ustedes haciendo. 1599,98. ¿Ves? Necesitan poner entre 6 y 7 decimales. Y siempre 273 por encima de 273,15, pero por debajo de 273,16, que ya es el punto triple. ¿Ok? Esas, por favor, intenten ir haciéndolas, repito, son entre 6, pueden usar 6 decimales, ya vi que con 6 decimales pueden llegar hasta sacar premios de 4, que tienen un poquito más de sentido, para que puedan meter esa última línea en el diagrama de fases. ¿Ok? Voy a dejarlo por aquí para que ustedes tengan tiempo de hacer eso, hacerlo con calma, y me lo envían. Recuerden, esto es lo antes posible, o sea, hoy, mañana, pasado, lo muy tarde, ¿ok? Para intentar resolver este diagrama de fases, que es el